Bendiciones y qué rico volver a encontrarnos otra vez aquí juntos para trabajar más temas que dañan nuestro corazón, temas que afectan nuestra vida. Y hoy tenemos un tema bien importante que es la rebelión, la rebeldía. Y es una conducta que es urgente que la hagamos desaparecer día a día de nuestro entorno. Es una de las más dañinas y horribles. Así que pedimos tu ayuda, Espíritu Santo, para que podamos aprender en este tiempo qué significa la rebelión, qué significa la rebeldía, cómo se expresa y cómo la debo erradicar de mi vida. Solo tú me puedes ayudar a romper esas cadenas y hoy lo anhelamos con nuestro corazón, hoy deseamos que podamos sacar esto tan feo de nuestra vida. Estamos con nuestro proyecto CRC, que es un proyecto que Dios diseñó para restaurar familias. Así que vamos a disfrutar este tiempo contigo, Señor, y gracias porque nos enseñas. Empecemos por el origen del problema, dónde nace la rebeldía. Y aquí encontramos que Satanás es el líder de los demonios y él fue quien dirigió su rebelión contra Dios. Ahora él sigue liderando y propagando este mal en el mundo. Él es el más interesado en que la rebeldía siga dándose. Él es el más interesado en crear corazones con un espíritu rebelde. Y nota que según las escrituras, Satanás era un ángel poderoso, era un ángel de alto rango. O sea, según la doctrina de ángeles, pues habían tres grandes querubines que tenían nombre propio, Gabriel, Miguel, y estaba pues lo que ahora es Satanás, quien cayó, y eso lo puedes encontrar en el libro de Ezequiel en el capítulo 28 o en Isaías en el capítulo 14 más detallado. Y finalmente esa palabra Satanás significa adversario. Entonces ya es interesante que aquí empezamos a ver cómo el rebelde es una persona que se pone como un adversario. Y si empiezas a investigar un poquito más sobre la doctrina de Satanás, vas a encontrar que él fue quien dirigió esa rebelión, quien la encabezó, fue quien se fue en contra de Dios mismo. Dice que era poderoso. Esto fue lo que vimos antes. Aquí dice poderoso y lo habíamos visto aquí que Satanás era un ángel poderoso. ¿Ok? Normalmente el que se rebela contra alguien se siente tan poderoso como la autoridad contra la que se rebela. Esto me llama mucho la atención y me parece algo muy, muy importante, porque tal vez aquí empieza el origen de la rebelión. Mira que aquí dice, el que se rebela, la persona que se rebela contra alguien se siente tan poderoso como la autoridad contra la que se rebela. Es decir, dice, ¿yo por qué me voy a sujetar a esa persona? ¿Yo por qué me voy a poner por debajo de esa persona? Normalmente la sujeción es voluntaria. Tú decides, para Dios todos somos exactamente iguales. Él no va a decir, Él es más que esta mujer, la mujer es menos que el hombre es más que la mujer, un pastor es más que una oveja o un gobernante es más. No, para Dios todos son iguales. Simplemente el tema es que en mi corazón debe haber una sujeción voluntaria, es decir, esta autoridad, bueno, ya lo vamos a ver más en detalle, ha sido puesta por Dios, así que yo voluntariamente decido sujetarme a ella. Entonces, si tú entiendes ya que el origen de la rebelión está en Satanás y que cuando en nosotros empieza a levantar un espíritu de yo no me voy a sujetar, yo no me voy a someter, ¿por qué? Entonces debes empezar a entender que aquí está empezando a operar Satanás y esto obviamente es peligroso y va a traer consecuencias peligrosas. Pero vamos a profundizar un poco más sobre el tema. Y la pregunta sería, ¿por qué nos sujetamos? ¿Para qué nos sujetamos? ¿Cuál es la razón? Y la respuesta es muy simple y básicamente
tiene que ver con esto. La respuesta por la cual te sujetas es por protección. Si Dios creó una autoridad sobre la cual tú debes someterte voluntariamente, es para tu protección. Eso es lo que debe quedar claro. Cuando Dios te dice sujétate a alguien, entonces Él lo hace para protegerte a ti, porque te ama a ti. Entonces Él dice, si te metes debajo de esa protección, allí vas a estar seguro. Dios creó unas cadenas de mando y Él va pidiendo cuentas en el orden en que Él las instituyó. Por ejemplo, cuando tú miras el libro de Génesis, al principio, en la caída, cuando sucede lo de la caída, ya lo hemos visto varias veces, cuando la mujer es la que come el fruto que Dios le había dicho que no probara, y después ella lo comparte con el hombre y el hombre participa en comer de ese fruto. Pero cuando Dios viene a buscar y a pedir cuentas, al que llama es al hombre. Él no le llama a la mujer, sino él empieza por el hombre. Todos tenemos responsabilidad y todos seremos llamados en orden, pero en primera instancia él buscó al hombre y le dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Después ya continúa la conversación con la mujer. Es decir, Dios sabe por qué confía autoridad a una persona y es esta la que debe responder ante Dios por las decisiones que tome. Entonces, cuando Dios pone una autoridad y tú te metes debajo de esa autoridad, Él debe estar cuidando que las cosas funcionen de acuerdo al plan de Dios. Ahora, ¿qué significa la palabra cobertura? Estábamos viendo en este punto que es por qué me sujeto, por qué me someto y por qué me someto voluntariamente. Entonces, eso es, tú te sometes porque bajo esa autoridad vas a encontrar una cobertura. Y cuando tú buscas, esto me pareció muy hermoso, muy lindo, porque cuando tú buscas cuál es la definición de la palabra cobertura, entonces dice aquí, o envoltura, dice, o sea, un tipo de sábana que era usada para proteger un objeto valioso. Eso lo puedes encontrar en números 4, 6 o 14 y en adelante. Nota que en el contexto se refiere a una cobertura de piel. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Cuando alguien da cobertura a otra persona, lo hace para envolverlo, para protegerlo, porque es delicado y es un objeto valioso. Así que tú eres valioso para Dios, tú eres un objeto valioso para Dios y las personas que Dios destine para que sean tu autoridad están para protegerte. Así que sujétate con amor y respeto para que fluya de manera correcta ante Dios. Dios diseñó aquí una especie de manto, digámoslo así, y cuando tú te metes allí dentro de ese manto, entonces vas a estar protegido. Esa es la protección que Dios diseñó para ti. Bueno, este muñequito salió bastante feo, pero la idea es lo importante. Tú eres un objeto valioso, tú eres un objeto valioso para Dios. Me refiero a un objeto en el sentido despectivo, sino una persona valiosa para Dios y por eso Dios ha decidido protegerte. Y cuando te da una autoridad por encima, es la forma de Dios decirte, allí te estoy protegiendo. Ahora, Dios coloca autoridad siempre sobre toda persona y a su vez tendrás personas que estarán bajo tu autoridad. Es decir, esto no es que yo soy el último, el primero de la lista y debajo de mí están todos y por encima de mí no hay nadie. Siempre que tú estás en autoridad, estás bajo autoridad. Entonces, normalmente a todos prefieren ser autoridad, pero no estar bajo autoridad. Y eso no funciona así. Entonces, siempre vamos a tener que dar cuenta a alguien que esté sobre nosotros y debajo de nosotros en tema de autoridad. Siempre tendremos que dar cuenta a alguien por nuestras acciones, al igual que siempre nos darán cuenta por las acciones de aquellos que están por debajo de nosotros. Entonces, siempre que tú pienses en autoridad, en algunos casos tú estarás arriba y en otros casos tú estarás sujeto a autoridad. Ahora bien, estar bajo autoridad, o sea, cuando a uno Dios le confiere el privilegio de que se ponga por encima de alguien, que le dé cobertura a alguien, que esté protegiendo a alguien, eso en el fondo es una gran responsabilidad que Dios nos otorga.
Eso es un privilegio, eso es un regalo de Dios. Cuando a ti se te asigna un grupo, cuando a ti se te asigna una función, cuando tú eres papá de un hogar, tú en ese momento eres la autoridad del hogar y tú tienes una responsabilidad y es un privilegio hermoso que Dios nos concede. Dice, a ti te he visto como capaz para que seas la autoridad sobre tu propia casa. A un pastor, Dios le dice, a ti te he visto como capaz para que seas la autoridad y puedas dirigir a este grupo de personas. Cuando tú eres el jefe en una oficina, Dios te permitió llegar a ese punto y te dio una autoridad para que tú seas el líder y puedas guiar a esas personas. Y así en los diferentes escenarios que tiene la vida. Entonces, cuando Dios me permite tener esa autoridad, es no para que yo me enseñoree, no para que yo diga yo soy el que mando, yo soy la persona que dirijo esto, sino mi objetivo es proteger, es cuidar y es evitar que algo dañe a aquellas personas que Dios me ha confiado. Entonces, en el caso de una familia, por ejemplo, el esposo es responsable de proteger, de cuidar, de darle cobertura, de ver como un objeto frágil y delicado a su esposa para que con su cobertura ella no se vaya a dañar, ella esté protegida, ella esté segura, y lo mismo con sus hijos. Esa es la tarea que nos dejó Dios en este caso. Ahora, ¿cómo estableció Dios la línea de mando? Voy a tratar de hacerlo de una manera sencilla, pero así funciona. Todos sabemos que la Trinidad es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Funcionan como una sola unidad. Aquí está, Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. O sea, teológicamente, doctrinalmente, los tres son exactamente iguales. No es que Dios Padre sea más que Dios Hijo o que Dios Hijo sea más que Dios Espíritu Santo. Todos son Dios, es una Trinidad, es un misterio que no lo podemos explicar, pero los tres son exactamente iguales. Ahora, voluntariamente, el Hijo decidió venir a la tierra por amor a nosotros y él se puso bajo autoridad de su papá, del Padre, de Dios Padre, siendo iguales. Por eso dice el libro de Filipenses, él no se aferró a ser como Dios, sino que dijo, ok, yo me despojo de todo esto y voluntariamente yo decido ponerme bajo la autoridad del Padre. Esto es muy hermoso, ¿ves? Entonces el primero que nos enseña a la capacidad de uno decir, no importa, yo soy igual, pero me pongo por protección, en este caso, bajo la cobertura de Dios Padre. Ahora, Dios Padre le confirió a su Hijo que Él sea la autoridad sobre todo, nos enseña la Biblia, que sea la autoridad sobre todo. Entonces, Él gobierna sobre todo, su palabra gobierna sobre todo, sus principios gobiernan sobre todo. Y ahora viene aquí un poco pues como el esquema que vamos a trabajar. Mira, aquí dice en 1 Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Entonces, esto fue algo voluntario, te lo estoy mostrando en la escritura. Dios dice, él, mi hijo, yo soy la cabeza de mi hijo y el varón es la cabeza de la mujer. Entonces, si pudiéramos poner en un dibujito, aquí está el hogar, aquí está la iglesia, aquí está el Estado, y aquí está el trabajo o el colegio o la universidad, como quieras llamarlo. En el hogar, digamos, Dios dice, la cabeza del hogar debe ser el marido. ¿Para qué? Para proteger, para cuidar, para dar una cobertura, para que él cubra, envuelva, proteja a su esposa y a sus hijos. La esposa voluntariamente se mete allí en esa cobertura para bendición. Y ella tiene unos roles específicos que los vamos a ver más adelante. Y los hijos, a su vez, se sujetan a sus padres, al papá y a la mamá. Se sujetan voluntariamente y ellos se sienten bajo la cobertura de ellos dos. A su vez, el esposo, la esposa y los hijos se sujetan a una iglesia. En una iglesia local va a haber un pastor y el pastor es responsable delante de Dios de cumplir con una tarea pues santa que le ha dado el privilegio que Dios le ha concedido
Cristo le confió un ministerio, que es el ministerio pastoral. Entonces el marido entra a la iglesia, hace parte de la iglesia y se sujeta a sus pastores. Lo mismo la esposa y lo mismo los hijos. Todos como ciudadanos nos sujetamos a unas autoridades, en este caso son las autoridades del Estado. Tú en tu empresa vas a tener jefes, entonces tú te sujetas voluntariamente a la autoridad de ellos. Pero hay personas que todo el tiempo están en contra, en rebeldía, en una actitud de yo no voy a aceptar que me mande nadie, a mí no me gobierna nadie, yo soy, y eso en el fondo se llama rebeldía, como ya lo vimos. Cristo es la cabeza de todo. Le fue dado esto por el Señor. Él fue el que le confió ese privilegio, ese derecho. Él es la cabeza, entonces nosotros debemos aceptarlo. Efesios 5:23 dice, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces, el ejemplo nos lo pone la talla, nos la pone Cristo. Cristo dice, yo me vine aquí a sujetar, pero lo que vine fue a dar amor. Entonces, ahora, esposo, a ti te hablo, dice el Señor. Entonces, tú vas a ser la cabeza de tu mujer, pero aquí nos pone la talla alta, dice, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, mi modelo y mi ejemplo, cuando soy autoridad en mi hogar, no es para mandar, no es para decir las cosas se hacen como yo digo, sino se trata de lo que ya lo hemos dicho varias veces, de proteger, de cuidar y de tener como punto de referencia a Cristo. Cristo es mi referencia para que yo sea autoridad. Ahora, la palabra gobierna la iglesia. Vamos a ver aquí este vínculo que lo tengo. Deuteronomio. Bueno, en este momento no lo tengo aquí en la lista y no me quiero pasar de momento a la Biblia para no alargar tanto la enseñanza, pero lo vas a buscar en tu casa, Deuteronomio 4, del 1 al 8. Lo veo aquí en mi propia Biblia, Deuteronomio 4. Dice, no añadiréis, estoy leyendo el versículo 2, a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Y ahí lo puedes terminar de leer. Pero lo que te quiero poner como referencia es que toda autoridad que Dios delega está trabajando única y exclusivamente bajo la autoridad de la palabra de Dios. Entonces, para que tú estés tranquilo y sepas cómo gobernar, tienes que tener como punto de referencia la palabra de Dios. Amén. Primera de Pedro 3:7 nos dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, aquí te reitera, o sea, yo debo ver a mi esposa como a un vaso más frágil. O sea, yo soy frágil y por eso Cristo me da cobertura. Ahora, mi esposa es más frágil y por eso yo le debo dar cobertura a ella. Es una cadena de mando, así lo planteó Dios. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. No sean rudos, no las traten mal. Tratémoslas con amor, tratémoslas con dulzura. A las esposas les dice, esposas, sujétense a sus maridos. Aquí en Primera de Pedro dice, asimismo vosotros mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por las conductas de sus esposos. En Colosenses 3:8 dice aquí que los hijos deben sujetarse a los padres. En Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. En Colosenses 3:22 dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y así sucesivamente. En cuanto a las autoridades, dice aquí en Romanos 13:2, de modo que quien se opone a la autoridad
a lo establecido por Dios, resiste. Es decir, cuando una persona dice, yo no acepto esa autoridad, yo no me voy a sujetar a esa persona que Dios puso encima, entonces te está diciendo, ok, si te opones a la autoridad, finalmente está resistiendo a Dios mismo. Por eso acarrea condenación para sí mismo. En Tito 3:1 dice aquí, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades y que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Entonces, la cabeza es un tipo de cobertura, de provisión, de protección, de orientación y de responsabilidad. Para eso fue puesta una cabeza. La cabeza, cuando Dios te permite ser autoridad, es para que des cobertura, para que proveas en todo el sentido. En el caso de la familia, digamos, cuando Dios te da autoridad, también tú debes ser el proveedor de tu casa, y uno lo hace con alegría, con ilusión, diciendo que, bueno, toda la bendición viene de mi cobertura, y mi cobertura es Cristo. Entonces, quien me provee a mí los recursos es Cristo mismo. Dios mismo es el que provee dinero para mí, para mi vida, y yo puedo proveer de lo que Dios me provee para mi esposa, para mis hijos y para las personas que me rodean. Así funciona la autoridad y así funciona bien. Entonces tú puedes revisar todos estos versículos bíblicos despacito en tu casa. Aquí están todas las citas. No los toco tan profundamente hoy para no tomar tanto tiempo de la reunión. Ahora, aquí están las dos caras. Dice, bendiciones de la obediencia y el peligro de la rebeldía. Si tú ves, por ejemplo, en este pasaje que está en Primera de Samuel 12, del 14 al 15, da dos opciones. Dice, si temiereis a Jehová, o sea, si te pones bajo su cobertura, si aceptas sus instrucciones, si aceptas la autoridad que Dios coloque sobre ti, dice, y le sirviereis y oyereis su voz, y no fuereis rebeldes. Entonces Dios detesta la rebeldía. Y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová. Por eso te dije que es muy importante que para definir qué es bueno y qué es malo, la rebeldía es finalmente a la palabra de Dios. Entonces dice aquí, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová, vuestro bien, haréis bien. Mas, esa es la otra opción, si no oyereis la voz de Jehová y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. O sea, el desafío es fuerte, como quien dice, si tú te sujetas y si tú obedeces, tienes mi bendición. Pero cuando tú eres rebelde y tu corazón es rebelde, entonces la mano de Dios se viene en contra de las personas que así sean. Entonces hay dos autoridades. Ya lo vimos en Romanos 13:2, perdón, que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resisten, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces, sé sabio. Cuando Dios dice, esta es la autoridad que he puesto sobre ti, tú tienes que decir, voluntariamente me someto a ella, o sea, con mi corazón me sujeto a ella, porque no es por obligación, sino es por convicción, es por un deleite, porque uno disfruta cuando está bajo una autoridad. Ahora, quiero aclararte que uno no se sujeta ilimitadamente a nadie, siempre y cuando la persona que esté dirigiendo, la persona que esté guiando, lo esté haciendo de acuerdo con la palabra de Dios. Ese es el parámetro que tú debes tener en cuenta. Entonces, ¿cuándo una persona no debería sujetarse a una autoridad? Es decir, como lo dijimos anteriormente, la base que te va a ayudar a definir todo es su palabra. Si una persona te dice, haz algo que vaya en contra de la palabra de Dios, tú no debes sujetarte. Cuando un signo de contravía, aquí lo pusimos en este dibujito como señal de tránsito, cuando una persona te indique hacer algo que tú digas, no, eso es contrario a la palabra de Dios, en ese momento tú estás exento, estás eximido de obedecer a esa autoridad, porque la primera autoridad sobre tu vida es Dios y su palabra. Entonces, si una persona te dice, yo soy la autoridad en esta casa
y vamos a hacerlo así, y lo que ella va a hacer es contrario a la palabra de Dios, tú allí tienes el respaldo de Dios y puedes decir, ok, en este caso yo no me sujeto a ti porque tú estás irrespetando tu sujeción con la palabra de Dios. Entonces, yo me sujeto cuando tú vas sujeto a Dios. Y así funciona la línea de autoridad y va a funcionar bien. Entonces, aquí en el versículo de Hechos 5:29 dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, la primera talla es la línea que da la palabra de Dios. Si esa línea de tu autoridad va en línea con la palabra de Dios, vas por buena ruta. Si la autoridad se desvía y dice, aquí lo vamos a hacer distinto, en contra, diferente, en contravía a los principios de Dios, entonces en ese momento puedes sentirte exento de obedecer la palabra de Dios. Hagamos un resumen. El origen de la rebeldía es satánico. Por tanto, es el despreciable ser que más promueve la rebeldía es Satanás. Cada vez que sientas en tu corazón un espíritu que te empieza a decir, yo no me voy a sujetar, yo me voy a rebelar, yo no voy a dejar que esta persona me dirija, me mande, cuando la otra persona está actuando bien y ha sido colocada por Dios, entonces tienes que entender que quien está detrás de ese espíritu es Satanás. Él en esencia es un ser rebelde contra Dios y anhela que cada uno de nosotros no desee sujetarse a ninguna autoridad. Ese es el trabajo de él, romper las líneas de mando que Dios ha puesto. Dios estableció la autoridad como un medio de protección para cada uno de nosotros. Cada autoridad está puesta para brindar protección, dirección, provisión, orientación y responsabilidad. Es decir, el principio de la autoridad es sano y es dado por Dios. Por tanto, hacemos bien cuando nos sujetamos voluntariamente a esa autoridad. Quien ostenta la autoridad, o sea, la persona a quien se le da autoridad, debe también entender que esta, o sea, que la autoridad le ha sido dada por Dios y que por tanto le debe rendir cuentas directamente a Dios. No es que una persona queda libre para hacer lo que él quiere. Esa persona queda bajo la autoridad de Dios. Por tanto, debe ejercer la autoridad con el fin último de ser una bendición para la persona que se coloca bajo su cobertura. Entonces, es un privilegio poder decir, tú estás bajo mi autoridad, pero entonces mi tarea va a consistir en ser una bendición para ti. De una u otra manera, siempre estamos bajo autoridad y sobre autoridad. Algunas veces nos toca estar a cargo de un grupo y otras veces estamos debajo de alguna persona en autoridad. Por tanto, si queremos que haya sujeción sobre nosotros, también debemos aprender a sujetarnos a otras personas. Es la ley de la siembra y la cosecha. Tú eres, por ejemplo, autoridad en tu trabajo, pero en la esquina está un policía de tráfico que tiene autoridad sobre ti. Los profesores de tus hijos son autoridad sobre ellos y haces bien en enseñarles a ellos a respetar y a sujetarse a dicha autoridad. Muchas veces, pues todos lo sabemos, un papá le enseña a su hijo que tiene que respetar a la autoridad, que él es la autoridad de la casa, pero sale a la esquina y un policía de tráfico le pide la licencia de conducir y automáticamente él se enfrenta contra la autoridad, no lo respeta, trata de sobornarlo o induce a sus hijos a que no respeten a sus profesores, les enseña de hecho a estar en contra de ellos. Entonces allí se rompen todos los principios de autoridad y las cosas no van a funcionar bien. El ejemplo más grande de sujeción voluntaria lo ofreció Cristo. Él es Dios en esencia, Él es Dios mismo, pero Él dijo, yo considero que dejo todo mi deidad, dejo el hecho de ser igual a Dios y vengo a la tierra en una sujeción y en una sumisión amorosa a mi Padre. Jesucristo, porque Él se sujetó, fue exaltado a lo sumo por el Padre y le dio autoridad sobre todo. Cuando una persona se sabe sujetar, cuando una persona respeta la autoridad, entonces Dios mismo lo exalta y Dios mismo se encarga de engrandecerlo. Ahora bien, si entendemos eso, quiere decir que toda autoridad, para que sea sana y ejerza un sano principio de autoridad, debe sujetarse a Cristo y a su palabra. Yo estoy confiado cuando yo digo, esta persona que es mi autoridad
esta persona está caminando en la línea de Dios, está caminando en la palabra de Dios y él sigue a Cristo. No es perfecto porque ninguna persona es perfecta. Cualquier persona comete errores, pero es una persona que busca a Cristo, que está caminando en la palabra. Tu esposo no es perfecto, pero cuando tu esposo está caminando con Cristo, cuando es una persona que asiste a la iglesia, que está sujeto a la autoridad de la iglesia, que busca a Dios por las mañanas, que ora a Dios, y él va a cometer errores. Pero una cosa son los errores y otra cosa es cuando él quiere rebelarse a la autoridad de Cristo. Una cosa es que un marido pueda cometer un error y pueda decir, oh, aquí se equivocó. Pero si él fielmente está buscando a Cristo, tú puedes seguir a tu líder, que en este caso es tu esposo, es la persona que va siguiendo los pies de Cristo. Un pastor no es perfecto, tu pastor no es perfecto, pero si es un pastor que ama a Cristo, si es un pastor que está buscando la palabra, que él siga a las enseñanzas de Dios, entonces tú vas a tener tranquilidad, vas a decir, aunque él se pueda equivocar, aunque él a veces comete errores, yo sé que en esencia, en el fondo de su corazón, es una persona que ama a Cristo, que ama a Dios, por eso yo me sujeto voluntariamente a su autoridad y lo puedo seguir. Obviamente cuando un pastor pues se sale de la palabra de Dios, cuando un pastor empieza a enseñar doctrinas equivocadas que van en contra de la palabra de Dios, tú tienes el derecho y tienes el respaldo de Dios para decir, en este caso, yo no me sujeto a esa autoridad. Cuando una instrucción que recibes, aquí está el punto 8, de cualquier autoridad te induzca a quebrantar la palabra de Dios, entonces no estás obligado a cumplir tal orden. Puedes presentar de manera respetuosa tu posición y explicar por qué Dios en su palabra nos instruye de manera diferente y por tanto explicar que no vas a obedecer tal institución. Aquí te colocamos de manera respetuosa. O sea, uno puede hacer una defensa respetuosa de su posición y decir, mira, yo no estoy de acuerdo contigo en este punto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios enseña esto. Yo he entendido esto así. Dios me lo ha revelado de esta manera. Entonces, si tú tienes razón, la otra persona va a decir, ah, bueno, está bien, yo no lo había visto así. Y vas a hacer una bendición para la persona que está en una línea diferente. Eso es para el día de hoy. Habla con Dios, porque todos de una u otra manera, en un sentido, a veces sentimos ese espíritu que se quiere levantar y de generar rebeldía contra otra persona, contra una autoridad, contra otra autoridad. Y como lo vimos, Dios se ha tomado el trabajo de pensar en que esas autoridades que puso para tu vida han sido para protegerte. Así que busca con Dios qué versículos han trabajado hoy en tu vida. Toma tiempo para volver a escuchar este material, para volver a leer este texto que hemos preparado con amor. Busca en tu Biblia todos los versículos que hemos dejado allí y toma decisiones. Di, bueno, qué cosa práctica vas a hacer para que eso salga de tu vida. Los bendigo. Me alegra haber compartido este tiempo con ustedes y nos vemos en 8 días. Oro para que esta enseñanza de la rebeldía haya marcado profundamente sus corazones como marca el mío y nos ayude a cada vez ser más y más parecidos a la imagen de Cristo. Bendiciones para todos.